¿Sabías que España es el país con más alopésicos en todo el mundo? Y es que según un estudio revelado recientemente, que ocupa la posición número 1 en el ranking de más calvos a nivel mundial. Anteriormente era algo que no tenía solución. La buena noticia es que hoy por hoy es posible. Veamos. You got my head above the clouds, my feet above the ground, and I'm not coming down, 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 down. Got my speakers pumping loud, I'm feeling every sound, and I won't turn them down, 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 down. Oh, and I'm not coming down, 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 down. I'm in my bag, like new Chanel and Papa. Anteriormente, una persona que perdía el cabello no podía recuperarlo más. Era imposible que volviese a tener cabello. Hoy por hoy, gracias a los avances y la investigación, es posible tener cabello nuevamente y es por ello que hablaremos de este tema con la doctora, nada más y nada menos que Carmen Orozco. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme al programa. Muy bien, muy bien. Doctora, una buena noticia para España, que es el país con más alopésicos en todo el mundo. ¿Cómo puede una persona recuperar el cabello nuevamente? Pues mira, a día de hoy la alopecia es una enfermedad completamente tratable, bien sea en sus estadios iniciales con tratamiento médico o ya cuando están estadios más avanzados con el injerto capilar, que es una técnica más sofisticada, más segura y más definitiva en cuanto al tratamiento para el paciente. Doctora, ¿cuál es el paciente idóneo para recuperar el cabello? Aquella persona que se peina mucho y que quizás comienza a ver que se le está cayendo el cabello, una persona que observa que su padre ha perdido el cabello o su madre es la persona que debería ir a consulta para valorar su caso. Pues sí, ya en cuanto se empieza a notar cualquier pérdida de cabello, lo ideal es acudir a consulta para poder valorar y poder poner el tratamiento específico. Realmente a nivel de cirujanos deberíamos siempre tener en cuenta no solamente la opción del injerto, sino la opción de tratamientos que pueda llevar este paciente y así evitar el injerto capilar. Sin embargo, pacientes idóneos, pues a día de hoy muchos. O sea, tenemos pacientes desde 25 años en adelante, tanto hombres como mujeres, y dependiendo de cada caso. Lo que sí es muy importante es que en el momento en que nos planteemos realizar un injerto capilar, la alopecia esté estabilizada para poder asegurar un resultado óptimo en el injerto y a posteriori. ¿Qué quiere decir esto de la alopecia estabilizada, doctora? Para una persona que nos está observando, la alopecia cuando se me empieza a caer el cabello, cuando he perdido mucho cabello, ¿cuándo sería ese momento de valorar un trasplante capilar? Generalmente hablamos de una alopecia estabilizada cuando bien la persona ya ha perdido todo el cabello que tenía que perder, porque esto viene a nivel de que las unidades foliculares tienen receptores hormonales, o una persona que ha estado con tratamiento médico previo, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando se nos empieza a caer el cabello, si acudimos en estadios iniciales, hay que poner un tratamiento antes de poder plantear un injerto capilar, más que todo por poder tener una seguridad, por un lado, de que ese paciente va a estabilizar la alopecia y por otro lado, de que el resultado del injerto va a ser mucho mejor. Una pregunta que se hacen muchos hombres que han perdido el cabello. ¿Me dolerá colocarme cabello nuevamente? Bueno, yo normalmente siempre les digo que esto es como el parto. Sí es cierto que siempre dicen que no duele absolutamente nada, ¿vale? En el injerto capilar, la única fase que duele es la colocación de la anestesia. Sí es cierto que dependiendo de la pericia del cirujano, pues puedes bloquear los nervios que van en la cabeza y así causas mucho menos dolor. Pero aún así, aunque no bloquees los nervios, el único momento es la colocación de la anestesia, pero decirte que no duele al 100% es mentirte. Lo que sí es cierto es que son 2-3 minutos de dolor frente a unas 6-8 horas que está el paciente haciéndose el injerto y ya luego cuando ve los resultados es que se les ha olvidado todo el dolor que han pasado. Podríamos decir, doctora, que en una escala del 1 al 10, donde el 10 sea un dolor máximo, ¿cuál sería el dolor o la molestia que puede sentir un paciente? Nada. Un 3, un 3, 2, un 3, un 2, cuando mucho. Doctora,
Si es una persona que está calva, que ha perdido mucho cabello, se preguntará, bueno, pero ¿de dónde me sacarán cabello para colocarme más cabello si tengo muy poco cabello en este momento? Sí, bueno, a día de hoy la extracción se realiza principalmente de la zona de atrás de la cabeza, que es la zona que llamamos occipital, y de los laterales, que es las zonas temporales. En algunas ocasiones, no en todas, y dependiendo también del calibre que tenga cada vello de las personas, nos podemos apoyar un poco con vello facial, vello de barba o con vello corporal, por ejemplo, los pechos o los brazos. No es lo más habitual realmente, pero sí hay algunos casos en los que hay que puede recurrir a ello y se puede realizar sin problema. El cabello no es la única preocupación que tenemos, también la barba para los hombres. Cuando comienza a caerse algunas zonas de la barba por situaciones de estrés, entre otras, ¿qué se puede hacer en este caso? Lo primero, valorar. Lo primero, valorar más que todo porque, como bien comentas, la mayoría de las veces que hay parches de alopecia en barba, muchas veces estamos hablando de un tipo de alopecia que se llama alopecia areata. Y en esos casos es esencial colocar un tratamiento médico lo antes posible para que ese parche no vaya avanzando, estabilizar ese parche y poder recuperar el vello de la barba sin necesidad del injerto. Una alopecia areata no es recomendable trasplantar en ningún momento, pero sí es cierto que hay pacientes que nunca le ha llegado a crecer la barba o que no le llega a cerrar, y en esos casos sí nos podemos plantear realizar un injerto de barba. Ok. Doctora, cuando la gente piensa en el trasplante capilar, quizás a veces le da hasta temor, vergüenza, miedo ir a esa primera consulta. ¿Qué me dirá la doctora? Sí. ¿Cómo es esa primera consulta? Bueno, la verdad es que es bastante sensible, hay que tener bastante sensibilidad porque yo lo que me he dado cuenta desde que estoy en el mundo capilar es que cada quien tiene sus complejos y a distintos niveles, ¿me entiendes? Hay personas que tienen unas entradas muy grandes y no les preocupan en lo absoluto, les preocupa es la coronilla, hay personas que les preocupa lo contrario, hay personas que no tienen ningún tipo de problema estético, por decirlo de alguna forma, pero aún así no se sienten conformes, ¿me entiendes? Entonces siempre hay que estar como que muy empático con el paciente, muy sensible, y sí es cierto que el paciente viene con mucha información, porque hay muchísima información de todo esto en redes, hay muchísima información en Google, y hay muchas veces en las que la información, bueno, pues es correcta y otras que no. Entonces, claro, tienes que saber un poco abordar a este paciente, y el paciente viene pues con muchas preguntas, con muchas expectativas, quieren que les asegures un 100% de un resultado, y es importante pues eso, valorar la expectativa real que se tiene, valorar las posibilidades que se tiene y poder llegar a un término en el que se pueda cubrir una expectativa que sea real. Carmen, hoy por hoy, con la magia de las redes sociales, pues la gente muchas veces solicita como, valórame por redes sociales. ¿Cuántos folículos me vas a colocar sin que el especialista observe realmente cuál es el caso puntual de esta persona? ¿Cuál es el riesgo y por qué una persona tiene que estar atenta a que esta no es la forma ni el camino para poder valorarse correctamente y así tener un tratamiento o un diagnóstico certero? Sí, yo creo que el principal riesgo es crearse una falsa expectativa. Tenemos muchos pacientes que lo puedes ver en todas las páginas de muchas clínicas en las que el paciente se ha creado unas expectativas quizás muy altas, o se le ha creado al paciente unas expectativas muy altas, y el paciente sale inconforme con la cirugía o con los resultados por lo mismo. Entonces, yo por lo menos en mi caso, a mí me gusta muchísimo meter al paciente en quirófano sabiendo la realidad, ¿sabes? Y diciéndole al paciente, mira, yo no te quiero calcular un número de folículos porque es absurdo. O sea, hasta el momento en el que yo no me ponga a sacar folículo por folículo, no voy a ver la calidad de esos folículos. Y en todo momento siempre ir informando al paciente durante la cirugía cómo va saliendo todo. Y en ese caso, los pacientes la verdad es que confían muchísimo, están muy, muy agradecidos con el proceso, y yo creo que es lo que se debería de hacer, porque no es solo lo que el paciente necesita cubrir en la zona alopécica, sino lo que su zona donante le da, ¿me entiendes? Entonces, para mí es muy importante
no crearle un problema en la zona donante al paciente, porque hay muchos destrozos en muchos sitios. Por querer garantizar un número Eso de es, folículos. eso Sí. es. Doctora, cuando hablamos de las técnicas que se están utilizando hoy por hoy que permiten hacer un trasplante de cabello con éxito, ¿cuáles son esas técnicas que se están utilizando? Pues mira, a día de hoy la principal técnica de extracción es la técnica FUE, que es la que se trata de sacar unidad folicular por unidad folicular. Estaba anteriormente la técnica de la tira. Se usa en algunos sitios todavía, pero cada vez está más en desuso. Y luego nos vamos a las técnicas de implantación. Esas son las dos técnicas de extracción. Y luego nos vamos a las técnicas de implantación. Las técnicas de implantación dependen muchísimo si se usa zafiro, si se usa implanters y si se implanta bien en el caso del zafiro, con pinzas o con implantes romos. Okay. Esto cuando me dices técnica zafiro, ¿qué quiere decir zafiro? Zafiro es como un bisturí, que es de un material que es de zafiro, y entonces el cirujano hace las incisiones y luego los técnicos colocan las unidades foliculares en todas las incisiones. Y en comparación con la técnica de HI, en el momento en el que se hace la incisión, es como un boli que lleva el folículo dentro, y entonces en el momento en que hace la incisión, presionas y mete el folículo directamente. Hay pacientes también que son muy especiales, que son los pacientes que están pasando por un cambio de sexo, los pacientes transexuales, por poner un ejemplo. ¿Cómo sería el proceso cuando están buscando feminizarse o masculinizarse? Y el cabello también toma un papel importante en esta transformación de su nuevo yo, ¿no? Sí, la verdad es que esos son procesos bastante bonitos en el caso de la feminización, más que todo porque le estás cambiando esa parte al paciente que tanto necesita. Porque no es lo mismo la implantación de una primera línea de un paciente masculino que de un paciente femenino. Entonces, aportas ese cambio, ese pequeño clic en la vida del paciente que la verdad es que te lo agradece muchísimo. En el caso de los pacientes con masculinización es un poco más complicado, porque reciben normalmente altas dosis de testosterona y en esas dosis pues se pierde mucho cabello. Doctora, por poner un ejemplo de algún paciente que tú recuerdes que hayas tratado, que haya visto ese cambio, esa transformación, tanto físicamente como personalmente. Sí, muchísimos. De hecho, nosotros ahora mismo en Quirúrgico hemos lanzado una oportunidad a los pacientes de poder conseguir realizarse un trasplante capilar con nosotros, a los pacientes que no se lo puedan permitir, por eso mismo, porque realmente los pacientes que me han marcado un poco en este camino son estos pacientes en los que en la primera consulta llegan con una autoestima bastante baja, llegan con un camino en su vida bastante duro por sus complejos o por todo el problema alopécico que tengan. Y estos pacientes, pues, a lo largo del proceso vas viendo ese cambio de actitud, y la verdad es que es bastante gratificante cuando ves a alguien que vuelve a retomar su confianza, su autoestima, con algo que a veces no notamos tanto, porque el cabello lo tenemos ahí y bueno, se cae, pero va saliendo. Pero en el momento que no puedes tener tu cabello, lucirlo, pues hay una transformación importante dentro de ti y yo creo que hay que prestar especial importancia. Hablabas de que desde vuestro centro quirúrgico pues tenéis también como parte de vuestro objetivo médico pues valorar quizás algunos pacientes que no puedan permitirse hacerse este tratamiento, valorar la posibilidad de que puedan hacerlo sin coste, bajo una valoración. Eso es, siempre bajo una valoración médica. Lo hemos lanzado hace poquitos días, la verdad estamos recibiendo bastante buena salud, sí, de pacientes. Y la intención es esa, la intención es poder dar nuestro grano de arena en ese aspecto a los pacientes que no lo puedan costear por sí mismos, o los pacientes que otras personas piensen que se lo merece. Sí. Lo importante es que ahora la alopecia o la pérdida de cabello en un porcentaje muy elevado tiene una solución. Y yo creo que esto es un respiro para muchos pacientes realmente que quieren otra vez recuperar su cabellera, lucirse, peinarse como desean. Doctora, ¿dónde la gente puede tener una cita contigo para valorarse? Pues mira, pueden conseguir la cita a través de la página de Doctoralia, ¿vale? A través de las redes sociales bien de Quirúrgico o mis redes sociales de Doctora Coello, o a través de la página directamente de Quirúrgico. Perfecto, doctora. Ha sido un gusto tenerte y también aprender un poco más de la alopecia y centrarnos un poco más en esta problemática que sí tiene solución también. Muchísimas gracias. Gracias, doctora.